Hola queridos, qué gustazo, qué alegría saludarlos el día de hoy, sábado 6 de julio. Estamos en la serie En serio, no en serie, estudiando cómo ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Hoy es el día 6. Este devocional se titula Al judío primeramente. Hoy es un devocional muy especial porque nos vamos a dedicar a responder una pregunta bíblica directamente. Vamos a estudiar una pregunta que a veces nos surge cuando leemos la Biblia. ¿Por qué Jesús dijo que primero debían predicarle a los judíos? Hasta dice que no vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos, vayan primero con los judíos. Después el apóstol Pablo también dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también a los gentiles. ¿Qué significa eso de que a los judíos primero? ¿Qué significa eso de que el evangelio viene de los judíos, que el Mesías viene de los judíos? ¿Qué significa eso que dice Jesús, que no vayan a predicarle a otros que no sean judíos? ¿Por qué dice eso la Biblia? Vamos a dedicarnos hoy a responder esa pregunta. Por supuesto que también habrá enseñanzas para aplicar a nuestra vida diaria, pero es bueno de pronto estudiar la Biblia con seriedad, con profundidad. Espero que eso sea el punto de escuchar estos devocionales. No estamos aquí simplemente para escuchar mensajes motivacionales, mucho menos para escucharme a mí, que no soy nadie. Estamos para escuchar la palabra de Dios y a veces nos encontramos con preguntas complicadas como esta que vale la pena que respondamos y vale la pena que estudiemos a profundidad. Vamos a ello, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional, por este día, por este sábado, Señor. Permítenos el día de hoy estudiar tu palabra con toda seriedad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida y por tu palabra, Señor, que es una espada cortante de dos filos que penetra hasta nuestros huesos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Mateo. Estamos estudiando Mateo 10. Vamos a los capítulos versículos 5 y 6, dice así. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús envía a sus discípulos y aquí comienza este discurso que va a ser un discurso importantísimo porque Jesús va a estar dándoles instrucciones de cómo compartir el mensaje del evangelio, cómo ser verdaderos discípulos que hacen discípulos. Así es que este tema de ser enviados a predicar lo vamos a estar estudiando durante toda esta serie. Hoy nos vamos a concentrar en esto que dice Jesús. No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? ¿Significa que Jesús vino a salvar solamente a los judíos? ¿Significa que Dios no ama a los gentiles y que Dios no ama a los que no sean judíos? No, definitivamente no significa así. Eso. Vamos a explicar qué significa esto. Quiero decirles 4 enseñanzas, 4 verdades que nos enseña Jesús cuando dice que no vayan por el camino de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, así de sencillo. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo que tenían algo de herencia de Israel. Entonces estaban emparentados con los judíos, pero también se habían mezclado con otros pueblos. Entonces los judíos los consideraban literalmente, bueno, voy a decir la palabra porque así los consideraban ellos, como perros. ¿Será que Dios también considera eso? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué significa esto? 4 enseñanzas. Número 1, la prioridad de los judíos, y voy a usar esta palabra, la prioridad de los judíos para referirme a lo que dice la Biblia respecto a primeramente los judíos. Jesús dice, vayan a los judíos. El apóstol Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Número 1, la prioridad de los judíos tiene que ver con el plan de Dios. Miren mis hermanos, desde que Dios creó al ser humano, Él tenía un plan de enviar un Salvador. ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 3, el ser humano cae, entra el pecado porque desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido, entra el pecado en la humanidad, se corrompe la creación, se corrompe la humanidad, hay pecado ahora y Dios promete un Salvador. Y Dios promete que va a ser un descendiente de la mujer el que le va a dar el golpe final a la serpiente, o sea, el que va a acabar con la maldad, el que va a salvar a la humanidad es un descendiente de la mujer, lo promete Dios desde Génesis 3:15. Por eso Dios escogió un pueblo, porque Dios iba a enviar a un Salvador a través de ese pueblo. Por eso escogió a Abraham. Noten cómo la historia de la Biblia toda tiene sentido, toda se conecta. No son libros
así como que tomados, copy-paste, un collage de libros bonitos acerca de Dios. No, 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 es una historia. Es una historia, hay un arco narrativo de principio a fin. Y ese arco narrativo, esa trama, tiene que ver con la obra de Dios, el trabajo de Dios para salvar a la humanidad. Y Dios escoge a un pueblo, Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, ahí en Babilonia, lo saca de ahí para ser un pueblo, para crear un pueblo. Dios no escogió un pueblo, Dios hizo un pueblo a partir de un hombre, una familia, Abraham y Sara. Dios les envió hijos y este es el pueblo de Dios. Después crecieron y se convirtieron en una gran nación. Les pasaron montones de cosas a lo largo de la historia. Y finalmente nació el Mesías. ¿Se acuerdan cómo le dijo Dios a Abraham? Te voy a bendecir para que en tu simiente, eso de en tu simiente significa en tu descendencia, un descendiente tuyo va a ser bendición a todas las naciones. Desde siempre el plan de Dios era escoger un pueblo, no para amar a ese pueblo más que a los demás, no para bendecir a ese pueblo más que a los demás, sino para partir de ese pueblo, bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Que nos quede muy claro eso. Dios no escogió un pueblo para bendecirlos más, para cuidarlos más, para amarlos más. Dios escogió un pueblo para habitar entre ellos y después nacer entre ellos y que de ese Salvador hubiera salvación a toda la humanidad. Por eso el Evangelio es primero a los judíos. Porque de los judíos iba a salir el Evangelio para todas las naciones. No tiene que ver con que Dios ame más a los judíos. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con responsabilidad. Le tocaba a los judíos en el plan de Dios compartir el mensaje a todos los demás. Y así fue. Así fue. ¿Quiénes expandieron el cristianismo? ¿Quiénes expandieron la fe en Jesús a todas las naciones? Judíos. Los 12 discípulos eran judíos. Pablo era judío. Ahora, no todos los judíos creyeron. Pero sí nació de una comunidad de judíos que se hicieron cristianos, creyeron en Jesús y después compartieron el mensaje del Evangelio a todos los demás. Así es que la prioridad de los judíos tiene que ver con el plan de Dios. Número 2, la prioridad de los judíos es cronológica, no jerárquica. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ver con un asunto de tiempo, temporal. Primero los judíos no significa que son más importantes, no significa que Dios los ama más, simplemente significa que llegó a ellos primero. ¿Por qué llegó a ellos primero? Simple y sencillamente porque Dios envió al Mesías al pueblo judío y de ahí y el mensaje se iba a expandir a todos los demás. Es un asunto temporal, cronológico, de tiempo. Primero los judíos y después los demás. No de importancia, no de jerarquía, no de valor. No hay superioridad en cuestiones de amor, de valor. Simplemente en cuestión de tiempo. Primero a los judíos. Por eso el apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. De igual manera es salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero nota que el judío se salva no por ser judío, no por tener sangre judío. Dios no bendice al judío por tener sangre judía, por tener nombre judío, por tener piel judía, pasaporte judío. Dios bendice a aquel que cree en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El judío que cree, el griego que cree, el mexicano que cree, el colombiano que cree. Hay que creer en Cristo Jesús. La salvación no viene por nacionalidad, viene por la gracia de Dios y se experimenta a través de la fe. Tiene que ver con tiempo. Aquí Jesús les dice a sus discípulos, vayan primero a los judíos, para que de los judíos salga el mensaje. Porque todo el mensaje de Dios se basaba sobre la historia de este pueblo. Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, y después al rey David, y después a los profetas. El Mesías es el cumplimiento de todas esas promesas. Por eso tenía que ser primero a los judíos. Porque para entender quién es Jesús, quién es Dios, tenemos que estudiar la historia de este pueblo. Pero una vez que viene el Mesías, esa historia de ese pueblo y esas promesas son para todo el que cree. Las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob no son solo para ellos, son para todo el que es hijo de Abraham según la fe, no según la carne. Tú y yo somos hijos de Abraham según la fe. Porque creemos en Dios. Creemos en el Mesías de Dios que es Cristo Jesús. Después, en Mateo 28, Jesús les va a decir a sus discípulos, vayan a todas las naciones. En este mismo evangelio lo vamos a leer. Vayan a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicar el evangelio, dice Hechos 1:8. Es un asunto temporal. Primero los judíos, después todos los gentiles. Pero sabes que Dios siempre tenía el plan de predicar a todos los gentiles. El plan de Dios nunca fue solo los judíos, son los únicos que voy a amar, son los únicos que voy a salvar. No. ¿Te acuerdas de Abraham? Se encontró con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era del pueblo de Dios, no era judío.
Era un hombre que no sabemos ni de dónde era, pero era sacerdote de Dios, tanto que Abraham le entregó los diezmos. Después tenemos un montón de personajes a lo largo del Antiguo Testamento que no son del pueblo de Dios y que Dios incluye en su plan. Ruth la moabita, Tamar la cananea, Rahab la de Jericó y muchos otros. Tenemos a los ninivitas que se convierten a Dios. ¿Te acuerdas cuando Jonás va a predicar a Nínive? Jonás, el que se lo traga un gran pez, va a Nínive a predicar y se convierten hasta los caballos, hasta los bueyes se convierten a Dios. No, el plan de Dios nunca fue solo predicar a los judíos, sino bendecir a todo el mundo. Número 3, la prioridad de los judíos es un asunto temporal. Ya lo dije, pero ahora déjenme añadirlo, profundizarlo. Jesús dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nota cómo Jesús dice, y no dice, nunca vayan a los gentiles, nunca vayan a otros pueblos, nunca vayan a los mexicanos, nunca vayan a los samaritanos. No, Jesús dice, vayan primero, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es muy significativo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A veces pensamos que los judíos, por ser pueblo de Dios, siempre tenían la bendición de Dios y eran favorecidos por Dios y Dios los tenía en un pedestal para cuidarlos. Y la verdad es que no es cierto. Ser pueblo de Dios era una responsabilidad. Y en los profetas Dios les habla muy duramente a los judíos porque se han alejado de Dios. Y son castigados y terminan en el exilio. A veces pensamos, ¿cuál es la prueba de que son pueblo de Dios? Que Dios siempre los bendice, siempre los bendice, siempre. No. A veces ser pueblo de Dios significa ser disciplinado por Dios. Y eso lo vemos que le pasó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Terminaron en el exilio porque se olvidaron de Dios. Y esto de las ovejas perdidas de la casa de Israel es significativo. Los judíos están perdidos. En el tiempo de Jesús se refiere a ellos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin Cristo Jesús están perdidos. Y esta idea de las ovejas es muy significativa porque Dios es el pastor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y luego el pueblo de Dios, se habla del pueblo como las ovejas de Israel. Y se habla de los reyes como malos pastores. Los reyes de Israel eran lobos vestidos de oveja, porque en vez de cuidar al pueblo, en vez de llevar al pueblo a Dios, los explotaban, les ponían impuestos, había injusticia, se enriquecían. Y en vez de llevarlos a Dios, los llevaban a la idolatría y a adorar a otros dioses. Y por eso Dios dice que Él promete que enviará un verdadero pastor. Y ese es Jesús. Jesús es el verdadero pastor, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y dice Jesús, tengo otras ovejas que voy a llamar a este redil. Se refiere a los gentiles. Y todos juntos vamos a salir del redil y vamos a formar un nuevo rebaño. Jesús, mis hermanos, Dios no tiene dos rebaños, los judíos y los cristianos. No, Dios tiene un rebaño que está compuesto no por cuestiones raciales, culturales, está compuesto por fe, aquellos que han creído en Dios y en su plan eterno. Y el plan eterno de Dios incluye el Mesías Jesucristo, el Mesías prometido. Si hay quien no cree en el Mesías prometido, no es pueblo de Dios, punto final. Si hay quien no cree en Cristo Jesús, no es pueblo de Dios. Es una rama cortada, dice Jesús, que todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y número 4, la prioridad de los judíos es el resultado natural del llamado. ¿Por qué los discípulos le iban a predicar primero a los judíos? Porque ellos eran judíos, así de sencillo. Porque ellos eran judíos. Y le predicaban con aquellos con los que se relacionaban. De esto vamos a hablar mañana más detenidamente. Por lo pronto, mis amados hermanos, el mensaje de hoy es muy sencillo. Estemos dentro del plan de Dios. Creamos en Dios según su plan, a su manera, no a la nuestra. Sigámosle, creamos en Él, creamos en Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te damos gracias por tu bendición, por tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.